Te platicaba ayer de la cascada Piedra Volada, que es la cascada más alta de México. Con una... Cuando vas de paseo con ellos es un paso gourmet porque vas comiendo de todo. Vaya. Pero los puntitos estos de aquí, esto sí es mineral. La cueva de las ventanas, este granero que parece una olla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya ya amaneció, las 7 de la mañana. Estuvo bien para hacer la primera vez. La temperatura sí descendió considerablemente porque sí hacía frío. Y luego que pues esta cobija está bien delgadita. Pues sí dormí algo. Yo pensé que no iba a poder dormir nada, ¿no? Repito, es la primera vez que me quedaría así. Y yo creí que no iba a poder dormir nada, pero sí, me acosté como a las 10:30 creo que. Y tal vez como a las 10:30 creo que me dormí. Luego me desperté como a la 1, igual repito porque sí estaba sintiendo mucho frío. Me volví a dormir como a la 1:30, desperté como a las 4 y así estoy despertando, ¿no? Como que durmiendo por 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 tal vez. No pensé que iba a estar tan en la sierra este lugar. Y pues sí. Entonces por eso no consideré en ningún momento el frío. Bueno, pues esta es la vista que tenemos al amanecer. Pues yo traje un atún, unos panes tostados ya, y vamos a comerlo. Vamos a hacer el desayuno para agarrar energías para continuar el día. Bueno, pues aquí me vino a visitar mi amigo Elías, que lo conocí ayer en la noche. Es un guía que pues, hace recorrido a este tipo de lugares. La verdad me siento muy afortunado de haberlo encontrado porque pues cambió todo lo que era el plan, ¿no? O sea, ahorita me invitó a que lo acompañara a su recorrido que va a hacer con sus amigos. Y entonces, igual también le agradezco por el desayuno y el café, estuvo muy rico, la verdad, y pues no me lo esperaba, ¿no? Así que, entonces, bueno, aquí les presento a Elías. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues un placer, Francisco. Bienvenido aquí a Casas Grandes, primeramente. Yo me llamo Elías Ramos y tengo una turoperadora donde hacemos recorridos aquí en el estado de Chihuahua, principalmente en la región noroeste del estado de Chihuahua. Nos llamamos Expediciones Paquimé. En las redes sociales, tienen Facebook, Instagram. Igual así, Expediciones Paquimé aparecen en todas sus redes sociales. Expediciones Paquimé, así nos encuentran. Ahí los pueden contactar por si necesitan. Normalmente sus tours, ¿cuántos días son los que... Mira, tenemos ¿Cómo son pues más o menos la mecánica, verdad? Ajá, mira, tenemos recorridos desde muy cortitos, digamos de unas 2-3 horas, por ejemplo, para ir a la Laguna Fierro. Es una laguna donde pues tiene bastante historia. Era una laguna natural y luego los mormones le hicieron una represita, hicieron un bordo y lo convirtieron en una presa para regar lo que son las labores de agricultura de Colonia Dublán principalmente. Y ahí pues tiene su historia, aparte de esta historia de que la construyeron los mormones. Tiene historia de que allí murió un general villista, el general Rodolfo Fierro. De hecho, en la actualidad, pues así se llama Laguna Rodolfo Fierro. Allí estuvieron también acampados gente de Estados Unidos, lo que le conocemos como la expedición punitiva. La expedición punitiva es de cuenta que Pancho Villa atacó el pueblo de Columbus. Esto fue el 9 de marzo de 1916. Llegaron 10,000 soldados estadounidenses para capturar a Pancho Villa. Este grupo, su cuartel general, el lugar principal en donde estaban establecidos,
fue ahí en Casas Grandes, a la orillita de lo que ahorita viene siendo Nuevo Casas Grandes, que en aquel Ajá. momento era municipio Casas Grandes. Y pues los soldados, como venían muchos en caballo, pues muchos acamparon alrededor de esta laguna precisamente pues para darles de tomar agua ahí a los Sí. caballos. Entonces son lugares que tienen mucha Mucha historia. historia, y pues tenemos recorridos también de más días, de 4 días, de 5 días. La intención pues es como conocer Chihuahua de una manera más integral, conocer los lugares icónicos, Ok. conocemos los lugares que son tradicionales, digamos que la mayoría de la gente conoce, como Krill, como Barrancas del Cobre, como Chihuahua Capital, como los Menonitas de Cuauhtémoc, que son muy clásicos en un viaje a Chihuahua. Ajá. Pero también pues vamos a visitar lugares que no son tan conocidos y que valen muchísimo la pena. Te Un poco platicaba más ayer, remotos, digamos así. te platicaba ayer de la cascada Piedra Volada, Ujú. que es la La cascada más alta. más alta de México, con una caída libre de 453 metros, y no es un lugar que la gente normalmente conozca. De este lugar en particular, ¿qué nos podría? Sé que tiene mucha información, así que si nos podría... Sí, mira, aquí estamos en un lugar que toda esta región le denominamos Valle de las Cuevas, porque tiene más de 20 cuevas con vestigios arqueológicos. Son vestigios arqueológicos principalmente de un grupo que le denominan Cultura Casas Grandes. Es como le denominan los arqueólogos, Los Cultura arqueólogos. Casas Grandes. Ok. Cuando llegan los españoles acá a esta región, los primeros españoles llegan en 1565. Sí. Era una expedición de un personaje que se llamaba Francisco de Ibarra. Ok. Francisco de Ibarra pues fue el fundador de varios pueblos acá en el norte de México, en Durango, en Sinaloa, y luego se viene a explorar hacia el norte, y particularmente va por, aquí estamos en la Sierra Madre Occidental, y ellos iban explorando por el otro lado de la sierra, digamos Ajá. por el lado de lo que ahorita es Sonora, Sonora. Sinaloa, Sonora, y van subiendo hacia el norte. Empiezan a tener mucho conflicto con grupos indígenas y deciden brincar la sierra para el otro lado, y es como llegan acá a la región de Casas Grandes. Y se encuentran con un grupo indígena que ellos los bautizaron o los denominaron como los querechos. Los querechos, ellos narran que era gente que vestía con ropa de piel, que vivía en chozas de ramas, forradas así como con pasto, y que eran perseguidores de las vacas, Ok. de los bisontes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Aquí pues no había vacas, eran Sí, los vi que... bisontes, las vacas los trajeron los españoles. Entonces ellos narran eso de ese grupo, de sus características, y ese grupo estaba viviendo en los alrededores de una zona arqueológica que actualmente conocemos como Paquimé. Ajá. Entonces llegan los españoles a esa zona. Paquimé está junto a un río que es el río Casas Grandes, y ellos le preguntan a los querechos que si quién hizo eso, que si cómo se llama ese lugar. Y los querechos son los que les dicen la palabra Paquimé o algo parecido, ¿no? No Ok, sabemos sí, sí, sí. exactamente cómo haya Y, sido pues, y el, la frase. se dijo como si lo interpretaban, ¿no? Al final Y de ellos ya cuentas. lo escribieron Paquimé. Ok. Hay bastantes interpretaciones de qué significa la palabra. Ahorita los antropólogos consideran que los querechos era gente de lo que conocemos como apaches, Ajá. por la sí. forma en que los describen, En de lo que se vestían. andaban como se vestían. Las chocitas en las que vivían pues son los que se conoce como Wikiap, o los apaches ellos le denominan a esa construcción Gogua. Entonces, para empezar también algo que quiero aclarar y comentarte, los apaches a sí mismos no se autodenominan apaches, ellos Ok. se dicen Ne. Entonces llegan los españoles, se encuentran con este grupo de los querechos, que te digo, los antropólogos consideran que son de la gente Ne, Ajá. y algunos historiadores, algunos investigadores, pues consideran de que la palabra Paquimé, pues que es en lengua apache o en Ne Villati, que es como se le denomina al idioma Ujú. de los Ne aquí en esta región, Ok. y probablemente signifique casas de otras personas. Los Ne, a la construcción que conocemos como tipi, que es así como cónica, Ajá. pero ellos le denominan Ki, y luego pues así mismo se autodenominan Ne, pero Ne significa personas, o sea, puede ser personas también que conocen, no tienen Ujú. que ser nada más ellos. Ah, ok, ya. Y Ba significa como otros, entonces Ba, Ki, Ne son casas de otras personas. Ah, ok. Y también se empiezan a referir al lugar de Paquimé como pues las casas grandes, porque Ah, ya. ellos narran que Paquimé, que ese sitio, que tenía hasta 7 pisos, las ¿sí? construcciones, que eran hasta 7 niveles, que tenían pintura mural, que tenían diseños en sus paredes. Entonces, mira, aquí traigo una bandana que hicimos con diseños de la cerámica. Entonces, probablemente que hayan tenido Ok. estos diseños
En las paredes de las plasmados casas. en la pared, sí, son diseños que ellos pues hicieron en la cerámica. Ah, bien. Entonces, te digo, también se referían al lugar como casas grandes por las paredes de Paquimé, porque eran muy Literal, altas. por las Ajá, casas sí, grandes. eran casas altas, grandes. Y pues así se le denominó también al pueblito, que posteriormente fundaron y que empezaron a habitar Ah, ya, en ok. los alrededores de Paquimé, que ahorita es el ok. pueblo mágico de Casas Grandes. Cuando llegan los españoles, Paquimé tenía prácticamente 100 años abandonado. Según los arqueólogos, fue abandonado hacia el 1450, 1475 después de Cristo. Ajá. Y te decía, los españoles llegan en 1565, entonces Sí, sí. prácticamente 100 años después de que fue Después. abandonado el sitio. Entonces llegan y pues, ya no hay gente allí de la que habitó Claro. Paquimé. Entonces aquí donde estamos son lugares que fueron habitados por ese mismo grupo cultural, la cultura Casas Grandes. Acá en la región hicieron unos tipos de construcciones que se les llama casas en acantilado. Pues están en un acantilado Sí, sí. o un peñasco, y en ese acantilado hay algunos lugares donde hay cuevas Ajá. o hay abrigos rocosos, y allí los indígenas hicieron sus casas. El lugar se llama Valle de las Cuevas, te digo, son más de 20 cuevas con Aquí. vestigios arqueológicos, y la cueva principal es Cueva de la Olla. Cueva de la Olla tiene un granero donde guardaban ellos allí maíz, frijol, calabazas. Era un lugar para almacenar granos en invierno. Aquí en Chihuahua el invierno es bastante rudo. Sí. En verano, por ejemplo ahorita en esta fecha que estamos, son fechas idóneas para sembrar. Cultivar. Ajá, cultivar, sembrar maíz, sembrar frijol, calabazas, todo eso, chile. Casi prácticamente cualquier invierno va a llegar a menos 15 grados. Sin embargo, hay algunos otros inviernos que son un poquito más rudos. A mí en lo personal, el invierno más frío que me ha tocado vivir aquí en Chihuahua fue en el 2011, febrero del 2011, Sí. bajó la temperatura a menos 23. Ah, sí. Ujú. Sí, está bastante Y fuerte. el récord nacional de temperatura frío también lo tenemos aquí en Chihuahua, en un pueblo que se llama Villa Ahumada, que está entre Juárez y Chihuahua, sí, ahí sí. donde venden asaderos. Los muy asaderos, ricos, sí, los asaderos conocemos. ahí. Seguido vamos por ahí. Sí, ahí vale mucho la pena también ir a comer burritos de Sí. asadero, quesadillas. Allí tiene el récord nacional de temperatura en frío. En los años 60 la temperatura bajó, varía la fuente, algunos mencionan que bajó hasta menos 30 grados. Menos 30. Y hay otras fuentes que mencionan que la temperatura bajó hasta menos 36. Total, aquí en la región pues no se puede cosechar en invierno, y en ese granero era donde almacenaban los granos para poder comer en invierno, Sí. guardar maíz, frijol, porque en invierno pues no podían, Sí, no podían cosechar. Entonces ahí los guardaban y poco a poco lo iban suministrando a la comunidad, a la población de aquí de los alrededores. Ah, ok. Y te digo, pues son más de 20 cuevas. Está Cueva de la Olla, ahorita vamos a ir a visitar Cueva del Zorrillo, Cueva de las Ventanas, para acá, para enfrente, si quieres damos la vuelta. Ahí en esa zona se alcanzan a ver un peñasco que tiene ahí algunas cuevas. Ahí lo voy a señalar, ahí todo ese peñasco. Ahí son 5 cuevas con vestigios arqueológicos. Tenían casas en acantilado también, paredes. Desafortunadamente ahorita pues ya están destruidas, la gente ya las destruyó desafortunadamente. Y hacia el lado derecho hay una cueva que tiene pintura rupestre, También. pintura en color blanco. También aquí cerquitas hay zonas con petrograbados, con arte rupestre plasmado en las rocas. Aquí a un ladito de nosotros corre el río Piedras Verdes. Este es un pequeño vallecito. Entonces aquí donde estamos ahorita parados pues era un lugar en donde los indígenas sembraban. Aquí era donde utilizaban sus tierras para cultivar. También en los arroyitos, ahí hacían una especie como de terracitas, ponían piedras o gaviones también les llaman, ponían así una hilerita de piedras, y cuando baja el agua va acumulando sedimentos en la parte de atrás de estas barditas de piedra, y lo va haciendo tierra propicia para cultivar. Ahí se conserva humedad y aparte pues retiene el suelo en los arroyos. Entonces allí también comentan los arqueólogos que sembraban. En los cerros hacían así unas terrazas radiales, le llaman, digamos está aquí el cerro, y hacían las terracitas hacia alrededor, y también ahí las utilizaban para sembrar. Prácticamente pues trataban de aprovechar todo el entorno disponible, ¿no? Lo que tenían. Para poder, lo que tenían, para poder sembrar, pero también vivían un poquito de lo que cazaban, de lo que recolectaban. Te platicaba ayer, justo ahorita nos andan acompañando unos amigos biólogos y andamos investigando sobre el tema de los hongos.
Ajá. Los hongos, hay hongos que son comestibles, hongos que son que tienen alguna propiedad alucinógena, otros que son venenosos. Pues, obviamente ellos sabían también cuáles son comestibles y seguramente recolectaban hongos para comer. Aparte también aquí hay otros elementos para comer. Hay unas cosas que les decimos cebollines, que es como una cebollita de rábano. ¿Ah, sí? Esa se da aquí de manera silvestre, la extraes y tiene una pequeña cebollita. También hay otra que es como una papa chiquita. Okay. También ahí, esa se da de manera silvestre. Tenemos los pinos que dan piñón, tenemos los encinos que dan bellota. Y pues también cazaban animalitos, venados. Aquí hay pecarí de collar, parecido como al jabalí, digamos. Okay. Hay guajolote, hay codornices. El río pues tiene un poquito de peces, hay trucha. Pues sí hay bastante fuente de alimentos. Está el sotol también, los agaves que se pueden comer, que si lo fermentas te produce una bebida alcohólica. Pues sí hay bastante disponibilidad de alimentos. Materia prima. Tanto de forma natural, más lo que combinabas con lo que sembrabas. Okay, sí. Más o menos estos sitios, para que se den una idea de la temporalidad que la habitaron, las empiezan a construir hacia el año 900, más o menos, 950 después de Cristo, y las dejan de construir, las últimas, hacia el 1060 aproximadamente después de Cristo. Okay. Las siguieron habitando más tiempo. La gente que abandonó los sitios pues se fue para otros lugares, y el grupo que quedó en vez de ellos fueron los querechos, que te digo, los antropólogos consideran que es gente de los apaches o de los Diné. Ellos estuvieron aquí en esta región pues hasta hace muy poquito, estuvieron más o menos, consideramos que llegaron aproximadamente en el 1350, 1400 probablemente. Desafortunadamente no se han hecho estudios arqueológicos para saber cuándo llegaron ellos acá a esta región. Todavía hasta 1940, 1950 había gente de este grupo cultural aquí en la sierra. Y ahora un último dato, ayer me comentaba lo de esa montaña, que era la división continental, decía, ¿no? Continental, así es. Me parece un dato. Las partes altas. Esta que se miran aquí, ¿no? Sí, que se miran allá, lo más altito. Sí. Principalmente en la Sierra Madre va una cosa que se le llama la división continental, es un parteaguas. Hay lugares, a veces es en la sierra, a veces en las planicies. Se hace una división continental. ¿Qué significa esto? Que el agua va a escurrir, es como si fuera un techito de dos aguas. Ambos lados. Y cuando llueve, el agua cae para un lado y el agua cae para el otro. Divide las aguas, digamos. Divide las aguas, sí, por eso se le llama un parteaguas también. Okay. Entonces, de un lado, digamos, el agua cuando llueve, que escurre para el otro lado, el agua corre hacia Sonora. Sonora. Y esas vertientes, al Golfo. arroyos, ríos, por ejemplo, aquí en Casadrandes está el río Gavilán. Al río Gavilán se junta con otros ríos, forman el río Bavispe. El río Bavispe se junta con otros ríos y forman el río Yaqui. Y el río Yaqui desemboca en el Golfo de California o Mar de Cortés, que se le denomina. Sí. Okay. Y del otro lado, la mayoría de los ríos, el agua la desembocan en el Golfo de México. También comentarte, aquí hay un bosque, que aquí donde estamos particularmente no se nota tanto, pero estos árboles que están a la orilla de los ríos forman un bosquecito que se le denomina bosque de galería o bosque de ribera. Y son árboles que se les denomina que son de hoja caducifolia. ¿Qué significa esto? Que en invierno van a tirar la hoja. Entonces, antes de tirar la hoja, se ponen en colores, en tonos ocres, se ponen naranjas, amarillos, rojos, rosas, se ponen muy hermosos. Son bastantes especies de árboles que tiran la hoja. Aquí particularmente estamos viendo álamos, pero también hay unos que les decimos alisos, los sauces, el fresno y el rey del otoño, que son los maples. Aquí hay maples. Mucha gente piensa que los maples nada más están allá al norte de Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que el símbolo, el escudo de la bandera de Canadá es el maple. Y como los árboles no van cambiando al mismo tiempo, pues hacen así un paisaje multicolor, porque hay unos que están amarillos, hay otros que están naranja, hay otros que están así súper rojo, hay otros que están medio rositas. Entonces vienes y puedes ver así como todo ese colorido esquema en otoño, de colores, una paleta. Finales de octubre,
todo noviembre, y si no hace tanto frío, a lo mejor te alcance como ver los primeros de diciembre todavía. Ok, todavía. Y vale mucho la pena venir aquí en otoño. Sí, Te voy a sí. mandar una foto para que la Ok. compartas ahí con tu gente. Sí, está bien. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ir a dar un turno, me contaba. Sí, ahorita vamos a ir a visitar la Cueva del Zorrillo y Cueva de las Ventanas. Ok, bueno, Aprovechamos para visitar algunas zonas arqueológicas de pasadita y seguimos explorando Ok. el tema de los hongos. Bienvenido aquí a Ok, Casas muchas Grandes y gracias. bienvenido también a este recorrido para que ok. andes allí. Pues muchas gracias, explorando entonces y ahorita conociendo. vamos a dar esas vueltas y ya. Bueno, pues lo que creía que iba a ser solamente un paseo o una acampada una noche, ahora se ha convertido en algo más profundo. Pues me encuentro aquí con unos biólogos, Gente que hace la bióloga Alejandra. Alejandra, el biólogo Mauricio. Mauricio y usted es biólogo Soy agrónomo. agrónomo. Luis Ángel. Luis Ángel, y aquí mi recién amigo Elías, ¿no? metiche. Pues bueno, la verdad que para mí había sido muy placentero pues haber conocido aquí a Elías y que me invite aquí a su comunidad, ¿no? Y ir conociendo, digo, me van bombardeando con todas estas ideas y todo este conocimiento que yo, pues ahora sí que pasaba desapercibido, ¿no? Entonces me gustaría que ahorita me comentaban sobre algunas plantas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál decía que era la planta medicinal que utilizaban Sí, las tribus de aquí, las culturas? esta es la especie, se le conoce comúnmente como amor seco. La especie científica es Gompera serrata y pues es una especie que está datada, que tiene propiedades medicinales para tratamientos, pues principalmente así como para problemas estomacales y diarrea. Aquí más adelantito, estas enredaderas que hay aquí, esta es la especie Vitis, es Vitis. una parra, Vitis Ok. arizónica. También es una especie que aquí en la zona se utilizaban por pues las antiguas comunidades. Sí. Es una especie de uva, es un poco menos dulce que las uvas comunes que se utilizan, o sea, para vinos y Ajá. demás. Sin embargo, también es comestible y también se puede generar vino a Vino partir de también. ella. Ok. Pero pues son especies nativas de aquí, de esta zona. Sí. Bueno, mira, esta planta le decimos limoncillo, es el nombre común. Y la gente de aquí de la sierra la utiliza para hacer un té. Desconozco si sea medicinal. La utiliza para hacer un té porque tiene rico sabor, tiene Ajá. rico aroma. Tállatelo en los dedos, así, para que le salga el aroma. Y huélelo. A ver a qué te da el aroma. Como algo cítrico, ¿no? Más o Ujú, menos. así como a limoncito, algo cítrico. Sí. Esta de aquí son jícamas de monte. Ok. La planta es muy difícil de escarbar, está bastante hondita, pero está súper rica. ¿Sí? Y hay muchas plantas que son comestibles y medicinales. Esa es una de las así de muy buen sabor. Y a ver ahorita si nos encontramos unos cebollines para que los Que es lo que me comentaba aquí. Sí. También la semilla de esa misma planta también es comestible, es una fabácea, es un frijolito la semilla, entonces ok. también su semilla puede ser consumida. O sea que para las culturas que existieron aquí pues tenían básicamente de todo, ¿no? Para poder subsistir. Todo el alimento. Cuando Sí. vas de paseo con ellos es un paso gourmet porque vas Sí. comiendo de todo. Ah, sí. Sí. Sí, ahorita Como nos saben sí, tomamos. que es comestible. Sí, pues que no me den hongos nada más, los alucinógenos. A ver si nos topamos. Pues su estudio mencionaba eran los hongos, ¿no? Sí, En sí, la sí. actualidad. De hecho, yo soy amateur de hongos, nada más los estudio de manera, digamos, suelta, así ocasional, Ok. pero él sí es taxónomo y está haciendo un ¿Sí? estudio muy padre de la zona. Sí, pues de momento pues yo dediqué lo que fue mi tesis de investigación Ok. a lo que fue un estudio de diversidad y taxonomía a los hongos de esta zona en particular. De Perfecto. momento pues se sigue trabajando, todavía se espera hacer una publicación de un artículo con el listado de las especies que se encuentran aquí en la zona. Pues Ok. hasta el momento se han encontrado ya más de 90 especies aquí en la zona, con diversos usos, desde tóxicos, comestibles, medicinales. Entonces pues sí es una zona que tiene una amplia diversidad también en cuanto a hongos. ¿Y qué es lo que grita por ahí algo, no? ¿Qué es? Esa es como un chapulincito. Ok. La gente le dice grillereta, les dicen espirancitas. Es como un grillo, como Ok. entre un grillo y un chapulín. Bien. De hecho es una planta que es tóxica, ¿Sí? pero también se utiliza, pues como en realidad funciona como si fuera una droga, se utiliza el folclore y también en algunas ubicaciones sí se utiliza para dársela a las personas y que se enamoren según esto de las personas Ok. que se los están dando, te lo hacen bien. la comida y la persona empieza a venir a comer y más y más y más, pero de hecho sí es tóxica, Ok. sí hace daño. Aquí en la zona hay dos especies, que es Datura wrighti, que es esta especie de la flor más blanca,
Y Datura quercifolia, que es muy similar, nomás que la planta es más pequeña y la flor es un poco, tiene unos tonos como violeta. Pero Ambas son tóxicas y ambas tienen propiedades así medio como Alucinógeno. alucinógenas. Ese pájaro, aquí localmente la gente le dice chwin, precisamente por el sonido que hace. Ajá. En algunos lugares le dicen azulejo, otros le dicen chara de pecho gris. Algunos lugares le dicen el pájaro chismoso porque donde vas pasando van haciendo ruido y van alertando a los demás animales de que vamos pasando. Ah, sí. Ah, tienen un propósito. Aquí el sépalo, la hojita es lo que se ayuda más para identificar, aunque la flor sea lo más llamativo. Y nada más abren en las mañanas. ¿Se puede decir que son de la misma familia? Esta la Son, azul? sí, Sí, esta son la misma familia. es familia de esta de aquí. Como ella, sí. Es el nombre científico. Esta. También la hojita muy característica, mira. Y luego de esas, Ok. tienen distribución muy amplia en muchas partes de... Sí, hay buena variedad acá. Y luego hacen híbridos y ya temas de cultivares. Ajá. Entonces ya hay unos que te venden así como con las flores muy, muy, muy llamativas. Hay cultivares japoneses, hay cultivares en Europa, hay cultivares en Norteamérica. Y pues la más comercial de las hipomoas pues es hipomoa batata, que son los camotes. Es una enredadera, sí, Creo igual que- como estas, nomás que pues la raíz es la que se hace el camote. Creo que es la única que conocía yo. Por ejemplo, la fresita del mundo. A ver si vemos los capulines. Aquí hay unos árboles de capulín grandísimos. Y esos son comestibles. Los capulines. Ajá. Los árboles crecen como si fueran parecidos a los encinos. Creo que, bueno, yo allá en tierra, Chiapas, conozco, hay capulines, no sé si sean los mismos, una bolita, ¿sí? Sí, es muy similar. Entonces creo que han de ser los mismos. Esta es de una polilla, no recuerdo la polilla? especie, Sí. pero ya la había registrado. Pero mira, ya es se la chingaron larva todas de las una hojas de polilla. ellas. Todo esto se lo Ah, ok, comieron. ok, sí, sí. Y lo de hecho aquí donde va, mira ya todo lo que se ha quemado. Sí. Te tocó un muy buen grupo para recorrer. Sí, conocen ¿verdad? todas las veredas. Sí, sí, sí. Sí, pues la verdad. Sí. Nomás faltó la arqueóloga, iba a venir hoy. Sí. Sí. Y esta acá es la con el zorrillo. Cueva del Zorrillo. Esta es la que tiene construcciones más conservadas. Órale. Nada más aquí se está prohibido meterse. Pero mira, chécate esto. Déjate echar un poquita luz para ver si alcanzo Sí, a ver mejor. sí, porque no sabía. Mira, son las vigas originales. Y luego acá tienen el enjarre, mira. Tiene la construcción como si fuera un tipo adobe. Ajá. Y luego le ponen unas jarillas, Ah, unas ok, varillas ok, ok. y hacen una red y luego hacen el vaciado. Sí, sí. No es exactamente un adobe porque el adobe es por piezas. Ajá. Y Sí, este, sí, es, yo lo- este es una sola pieza. Si es construcción de tierra. No toda la gente respeta. Mira, por ejemplo, aquí la han ido raspando. Ok. Esto es reciente. Porque mira cómo está el color de la madera. Sí, pues. El año pasado llegaron unos cabrones de Chihuahua y se metieron a acampar aquí, hicieron fogatas, usaron de baño. ¿En serio? En estas cuevas. Este tiene un poquito más de... Son minerales. Yo digo que sí son minerales, excepto uno de aquí. Hay discusión. Decía León que era hongo, pero no sé yo qué sea. A mí se me hace que es como la exuvia de un insecto. Pero los puntitos estos de aquí, esto sí es mineral. Solo es ultra brilloso. Pero ves cómo se ve el brillo que es negro y esto es morado. Ajá. Ahí esa diferencia está mineral que sí tiene el brillo. Fue increíble, ¿no? Que aquí haya vivido gente. Miren, aquí estamos en una zona arqueológica que se llama la Cueva de las Ventanas. Obviamente, pues el nombre por las tantas ventanitas que tiene. Y esta está prácticamente bien conservada, de que no está restaurada, pues, ¿no? Que está de manera original. Aquí tenía antes una puerta en forma de T bastante grande. Aquí. Esta la documentó en 1891 un explorador originario de Noruega que se llamaba Carl Lumholtz. Mira, aquí se notan las capas de construcción, ponían un molde de madera y luego le iban vaciando lodo. Y aquí se notan las líneas de construcción, Sí. aquí se nota una línea, aquí se nota otra, aquí otra, ahí arriba. Arribita ahí se nota la madera para sostener la parte superior de las ventanas, madera original. Y también hacerle el comentario aquí a la gente que ve tus videos, de que cuando visiten este tipo de zonas arqueológicas, que no las toquen, Ok. porque son de tierra y se va erosionando, se va deshaciendo las paredes.
Obviamente, si no las tocamos, pues menos rayarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Desafortunadamente esta pues está muy rayada. Está rayada. No acampar al interior, no hacer fogatas, porque el humo de fogatas que hagamos aquí contamina, ahora sí que como una escena del crimen, ¿no? Sí. Contamina el humo esta parte de arriba, y cuando vienen los arqueólogos a hacer investigación ya pues de la parte de arriba, de los suelos, pues el área está contaminada. Entonces nada más que sean respetuosos de las zonas arqueológicas que visiten. Bueno, se parece, pero ¿sí se puede comer? Ese está verde. Va a estar verde. Sí se comen, no sé si son comestibles, pero ahorita está verde. Cuando están maduros están casi negros. Con ratas. Ácido. Sí, No son muy sabrosos, no tiene mucho sabor el fruto ese, pero pues sí te saca un apuro. De estos girasoles muy sencillos que nosotros siempre vemos así como que, una flor amarilla como sea. Pero este es de los girasoles más bellos que hay, es el girasol rojo. Se le ve en las hojitas como tiene esta tinción así, y esta de aquí. Este es un poquito más entero, mira. Y resulta que yo no lo tengo en mi colección de fotos. Sí, ahí tenemos una formación rocosa que es una cabeza de águila. Ajá. Y luego está como un orificio, y enfrentito está como una serpiente, entonces como una cabeza de águila o un águila que se está comiendo una serpiente. Ah, también aquí se representa. Sí, también, pero mira, a ver, o sea, ahí se nota. Sí. Esta es la subida para la cueva de la olla. Hay que hacer un poco de esfuerzo físico para poder llegar. O sea, pero miren esto. Esta vista es increíble. Uf. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchachos. Ahí está Armando. Bueno, pues se le denomina Cueva de la Olla por este granero que parece una olla. Es un granero donde guardaban maíz, frijol, calabazas. Este está hecho de tierra y con pasto. Es el pasto tejido y añadiéndole lodo. Eduardo Gamboa, el arqueólogo encargado de aquí de la región, considera que hicieron esta forma, pero como era un granero, es para proteger granos. La forma es para que no se suban las ratas. Ok. Ya no pueden escalar, no se caen. Sí, pues tiene sentido. Sí, está interesante la propuesta. Acá había otro granero chiquito, Ah, sí. pisos de tierra compactada. Las casas también es tierra apisonada. Ahí se notan las líneas de construcción, igual como lo vimos Sí. en la otra cueva. Ahí se Por notan las bloques. líneas. Ajá, por capas. Sí. Y luego también algo muy interesante de esta esquinita es que cuando haces una línea de construcción, la parte de arriba no la dejas plana, la dejas como con una curvita para que el siguiente nivel ensamble. Ahí se notan las curvitas. Sí. Las paredes llegaban hasta arriba, hasta la roca, ahí se notan las marcas. Ah, de acuerdo. Acá de manera horizontal se ve una de las líneas donde era el piso 1, digamos, piso 1 y Ajá. piso 2, pues hasta donde diera la roca. Sí. Y hay una propuesta por parte de antropólogos de que probablemente la gente de estos grupos indígenas se inspiraron en los nidos de vencejo para hacer las casas en acantilados. Son animales, digamos, Sí. exitosos en su reproducción porque pues prácticamente no tienen depredadores, no se puede subir un lince, un coyote, un puma, no se puede subir ahí. ¿Y hasta dónde llega aquí? ¿Sí tienen conocimiento del...? Sí estará tal vez unos 40 metros, yo creo, ahí para el fondo, pero lo que es de construcción es aquí. Ah, aquí al frente. Allá pues no permiten entrar, lo que nos han platicado los arqueólogos, los Sí. custodios. Nada más la zona de construcción es esto que se ve aquí, esta escuadrita, Ajá. y ya para el fondo no hay habitaciones. Acá la estufa, estos eran los fogones, las estufas donde cocinaban, los que parece como tacita de baño. Sí, el que está en el centro. Ajá, esos eran los fogones. Y aquí vemos la construcción de roca, la construcción de las paredes, perdón. Y aquí al interior de la pared se nota que tiene ahí unas rocas, entonces estas paredes tienen roca al interior. Pues eran unos genios también, ¿no? En la Sí, construcción. la verdad que sí. Ingeniería. Construían muy bien, al ser de tierra pues son construcciones térmicas. Entonces, Cristóbal Colón no descubrió la América, ¿no? ¿Cómo descubres algo donde ya hay Sí, gente? claro, ¿no? Es un tema muy polémico, ¿no? ¿Quién Sí. descubrió América? Este es uno de esos morteros. Exactamente, un morterito. Ahí molían el maíz para sacar el pinole. Ey.
Y este de aquí, esta cebolla. Esta es un tipo de ¿Puedes sacarla para que condimento. lo pruebes? Sí. Este ahorita porque ya floreó, ya tiene la flor, no se hace bulbo como la cebollita, como que se chupa para poderle dar toda la energía a la florecita. A la flor, sí. Pero esto es lo que es de sabor así como de que chilosito cebollita. ¿Sí? Lo pruebas tú. Pruébalo. Como la cebollita, mira, aquí hay uno completo. ves que está chilosito. Ah, pero sí sabe a cebolla. Sí sabe a cebolla. A mí me dio gusto como entre ajo con cebolla y no me gustó. Mira, este sí tiene el bulbito mira, más así nada más. Déjame se lo limpio porque hay que quitarle las capitas de afuera nada más porque está en la tierra. En realidad pues está limpios de la tierra. Le quitamos el rabito de abajo y ahora sí ya lo puedes probar. ¿Así todo? Sí, dale una mordida. Te puedes comer hasta las hojas. Sí, sí, no. Este está menos fuerte, ¿no? Que como la Sí, raíz. está así, como ahorita lo que- pegado a las hojitas es donde empiezas a ver más chilosito. No, Sí, este ya está pegado muy aquí se aguado. siente más el sabor a A chilito. lo de la cebolla, lo que hace llorar. Sí, es así como de que la parte más bulbosa pues está más. Y esto pudo haber sido un condimento en aquellos tiempos. Lo utilizaban, seguro. Definitivamente sí lo encontraron, lo sabían aprovechar y sabe rico. Está bien diferente la flor de la cebolla. Ujú. Porque la cebolla sí es... La aglomeración está tan densa que sí es una bolita de flores. Sí. Y la flor de hecho es muy bonita, es una de mis flores favoritas. Bueno, pues yo aquí me voy a despedir de mis amigos. La verdad estoy muy contento, sinceramente, de haberlos encontrado. La verdad, de venir aquí a estar solo, ¿no? Pero pues qué buena onda que los encontré todos. Y si me ayudarían con recordarme su nombre, porque Yo soy Leonel García. Leonel, y aquí mi amigo Adrián. Elías. Elías Ramos, nos vemos. Bienvenido Gusto. Y ahí estamos con contacto. Ever. La Ale, bióloga. mucho gusto. Ale. Luis León. Ok, entonces muchísimas gracias por esta explicación y todo, ¿no? Entonces les agradezco y que sigan disfrutando, pues. Espero volver a coincidir con ustedes. Claro que sí. Espero que sí, que aquí tengo ya contacto el día y voy a hacer lo posible por contactarme con él y Claro poder que sí. coincidir más Claro veces. que sí. Muchas gracias. Sale. Hasta luego. Sale, buen viaje. Que vaya bien. Gracias, adiós. Ok, pues ya nos despedimos de nuestros nuevos amigos. Muy contentos y feliz por haberlos conocido y que me hubieran hecho esta experiencia pues más informativa, con muchos datos, información, un montón de información, ¿no? Tuve profesionales, biólogos, agrónomos, guías experimentados y un montón de todo, así que creo que no le podía pedir nada más a esta ruta. ¡Listo! ¡Qué hermoso lugar! Recomendado 100%. Espectacular. Sinceramente es genial, de los lugares más hermosos que he visitado. Así que por favor, si tienen la oportunidad de venir, igual vénganse por acá. Todavía aquí hubieron varias cuevas que yo ya no pude ver ahorita por el tiempo, pero bueno, la esencia pues en general es las cuevas que vimos, ¿no? Gente que vivió ahí, gente que habitó esas cuevas, que creó todas esas pues esas cosas, todas esas construcciones, o sea, para la época súper avanzadísimos, todo eso. Entonces esa es la esencia de todas las demás cuevas, ¿no? La principal es la cueva de la Olla, que está en la entrada pues del Valle de las Cuevas. Se le conoce como Valle de las Cuevas, pero por mayor importancia la cueva de la Olla. La verdad tuve muchísima suerte porque me tocó, pues yo la idea era venir a acampar, ver ahí, explorar un poco y eso, pero pues le repito, ni siquiera no conocía nada, entonces me los encontré a ellos, magníficas personas todos, muy amables, tuve muchísima suerte, me siento muy afortunado. Adiós. Listo.
esta montaña es la que llaman el Caracol, por su forma, ¿no? Aquí viene la carretera por acá abajo, a ver si se ve, ahí así, y ella da la vuelta a toda esa montaña y sube por acá, ¿no? Por eso le llamaban el Caracol aquí. Ya ni siquiera pasé por el Ojo Valereño, por ahí tampoco entré a lo que es Nuevo Casas Grandes, así que para la siguiente ruta va a ser Nuevo Casas Grandes y dormir aquí en el Ojo Valereño. Esa va a ser la idea. De momento ya entramos a Casas Grandes y regresamos por donde venimos. Buenas tardes, gracias.